Hoy en el mundo, 3.500 millones de personas disfrutan de la democracia. Nunca a lo largo de la historia, tantos hombres y mujeres han sido libres. Si el comunismo de la antigua Unión Soviética no hubiera sido vencido por la libertad, no habría en la actualidad 120 países en el planeta con un sistema de libertades que salvaguarda los derechos de la persona. Pero, ¿cómo fue vencido el sistema comunista? ¿El muro de Berlín cayó por sí mismo o lo derribó el anhelo de libertad de los demócratas? La libertad siempre ha tenido enemigos. La libertad es muy frágil. Hay que conquistarla y merecerla todos los días. Políticos sin escrúpulos han preferido despreciar la libertad y destruirla, sojuzgando al ser humano. Fascismo y comunismo han oprimido con voracidad totalitaria a los hombres. La libertad fue capaz de vencer al totalitarismo nazifascista en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el totalitarismo comunista sobrevivió a la derrota de su hermano nazifascista e incluso hoy sigue siendo alabado por algunos. En Normandía comenzó la batalla final contra Hitler. Miles de norteamericanos, de ingleses y canadienses dieron su vida por la libertad en el desembarco que liberó París y después toda Europa. Pero no fue fácil el camino hasta el desembarco que devolvió la libertad. Cuando Hitler tomó el poder en Alemania, políticos de izquierda y de derecha dijeron que se podía evitar su amenaza dialogando con él. En 1934, millones de ingleses pedían paz mediante un diálogo con Hitler. En 1938, la opinión pública francesa pedía también diálogo. «Hemos salvado la paz de nuestra época», gritó Chamberlain a la jubilosa muchedumbre que lo recibió en Londres a su regreso de la reunión de Múnich. «Hemos sufrido una derrota total», afirmó un solitario Churchill en el Parlamento británico entre abucheos. La respuesta al diálogo fue inmediata: la invasión nazi de media Europa. Militarización de Renania en 1935. Anexión de Austria, 1936. Anexión de los Sudetes, 1937. Y Checoslovaquia, 1938. Dialogar con quien quiere asesinar nuestra libertad y someternos a su tiranía nunca funciona. Ni entonces, ni ahora. Roosevelt, Truman y Churchill no buscaron la paz a cualquier precio. Para ellos la libertad no estaba en venta. Liberaron a Europa y al mundo de la opresión nazifascista, pero no pudieron impedir que el Ejército Rojo se adueñara de los países del este europeo en 1945. La Segunda Guerra Mundial acabó, pero afortunadamente las tropas aliadas no se retiraron, siguieron y siguen hoy defendiendo nuestras democracias. Pero el terrible telón de acero tenía una grieta por la que los europeos del este podían huir hacia la libertad. Esa grieta se cerró en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961. Entonces, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Khrushchev, ordena construir el Muro de la Vergüenza. Adenauer, representando a todos los alemanes, prefirió una Alemania dividida a una Alemania sometida. Las familias fueron divididas. Los que buscaban la libertad, asesinados. El muro fue creciendo sobre los cadáveres de quienes querían saltarlo y ser libres. Millones de personas quedaron atrapadas detrás de él, condenadas a padecer un destino de humillación, opresión y miseria. La propaganda oficial alimentaba la idea de que con el muro se estaba construyendo la utopía. El muro siguió vivo porque muchos en Occidente admiraban el comunismo y lo justificaban para evitar los males que, según ellos, tenía la libertad. Mientras la Unión Soviética comunista se hacía más injusta y tiránica, Occidente corregía sus injusticias y fortalecía la democracia.
nace el movimiento de Martin Luther King. Kennedy proclamó ante el muro: yo soy berlinés. Hay quienes proclaman que el futuro está en el comunismo. No tienen más que venir a Berlín. Las heridas de la guerra de Vietnam debilitaron a Norteamérica y a los países de Occidente. La crisis económica del 73 introdujo un nuevo lenguaje político: la distensión. Dialogar y apaciguar a la Unión Soviética. ¿Cómo? El presidente norteamericano Carter quiere dialogar con el enemigo. La respuesta al diálogo propuesto en Occidente no se hizo esperar. El totalitarismo comunista siguió rearmándose y expandiéndose por el mundo. El planeta parecía condenado a ser comunista y a ver morir la libertad en los países que la conservaban. En Europa, los norteamericanos que habían traído la libertad derrotando a Hitler se hicieron indeseables por la propaganda de quienes querían llevar el muro de Berlín hasta Lisboa. Muchos políticos pedían su retirada. Lo mismo ocurrió en Centroamérica, América del Sur y África. En los 70, tan solo Portugal y España entraron en el minoritario club de los países libres. La lucha por la libertad no es fácil. Los políticos débiles abogaban por el diálogo, mientras el comunismo respondía con la misma fórmula que Hitler años atrás: la invasión y la opresión. Las cicatrices nos recuerdan que el pasado existió, y también la cobardía de quienes prefirieron ceder. El apaciguamiento nunca funciona, ni entonces ni ahora. La elección de Ronald Reagan y Margaret Thatcher y la de Juan Pablo II ponen freno a la expansión comunista. Frente a los intelectuales y políticos de izquierda que protestaban y ridiculizaban a estos protagonistas históricos en la lucha por la libertad, ellos fijaron una estrategia que fue fatal para el comunismo. No hay diálogo posible con el totalitarismo. Hay que oponerse a él. Mientras tanto, la pobreza aumentaba en los países comunistas y la corrupción se hacía ley en una sociedad vigilada y secuestrada por la tiranía. Hubo numerosos líderes de la izquierda europea que se acercaban a Berlín y pedían diálogo, vaticinando incluso que el muro se caería solo. La realidad fue otra. Hubo que derribar. Fue el clamor de la dignidad y la fuerza irresistible de millones de personas que decían no al comunismo que padecían, quienes estuvieron detrás de las decisiones que llevaron a Reagan, Thatcher y Juan Pablo II a oponerse al totalitarismo soviético. Se pasó de luchar por el diálogo a luchar por la libertad. Y solo cuando ésta venció, vino la paz. El 9 de noviembre de 1989, la Europa oprimida por la tiranía comunista recuperó la libertad. Millones de personas vieron en la destrucción del muro de Berlín el comienzo de una nueva vida. Incluso las víctimas de la tiranía tuvieron la grandeza moral de ser generosas con sus verdugos y carceleros. No hubo un Nuremberg para el comunismo, aunque muchos lo reclamaron. Sin embargo, todavía hay quien defiende los reductos de tiranía comunista que sobreviven en el planeta, sin importarles la opresión y la miseria de quienes padecen una hiel que evidentemente no quieren para ellos. 3.500 millones de personas viven hoy dentro de una sociedad democrática que reconoce el principio un hombre, un voto, y pueden pronunciar sin problemas la palabra libertad. El planeta Tierra ya sabe lo que es vivir en paz. La pesadilla ha terminado.